Nos hacemos un hueco y un rato en la redacción de Rosario 3, rosario3.com, para charlar con el músico, compositor, docente Sebastián Furman, Seba Furman, muy conocido con ese nombre más corto, el creador y el hombre detrás del podcast La Canción Sin Fin, que aborda los 3 primeros discos de la carrera solista de Charly García. ¿Es correcta esta presentación, Seba? Completamente correcta. No la podrías haber hecho mejor. Bueno, Seba, contanos, vas a estar llegando a Rosario próximo Sí. jueves 11 de mayo y contanos para todos aquellos que todavía no conocen este proyecto, ¿qué es el podcast o en realidad qué es La Canción Sin Fin? ¿Qué estás presentando? Bueno, estamos haciendo un espectáculo con banda, una especie de show musical que deriva del podcast, que Ujú. en realidad, bueno, hay que explicar qué es el podcast primero. El podcast es, bueno, es eso que vos dijiste. Es un podcast donde analizo los 3 primeros discos de Charlie como solista, Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar, que es una trilogía muy interesante, obviamente. Y analizamos canción por canción, contamos un poco de la cocina, de cómo se producen, cómo pensó Charlie algunas cosas, eh, comparamos con otras músicas, de dónde sacó Ujú. influencia, ¿no? El contrapunto, armonía, cosas técnicas musicales, cosas históricas también, porque son discos que encima suceden en una época tremenda, ¿no? Sí. Del 82, 83, 84, o sea, el cambio del fin de la dictadura, la democracia, un cambio de estilo de Charlie también, que viene de Cerú, y entonces cuando se separa Cerú atraviesa ahí una especie de crisis personal también y de estilo, entonces se va a Nueva York, bueno, después vuelve y graba Piano Bar más rockeramente, o sea, son como justo 3 discos que muestran como diferentes maneras de producir y cranear y componer música y un álbum, digamos, ¿no? Y, y bueno, en el podcast analizamos cada uno de esos discos con bastante profundidad y en el espectáculo hacemos lo mismo, tocamos los discos enteros. En general hacemos el espectáculo uno por disco, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, acá en Buenos Aires vamos a tocar Yendo de la cama al living, todo el disco Yendo a la cama al living y ahí, contando cosas entre medio, ¿no? De las canciones. Y después tocamos algunos bises. Bueno, obviamente ahí ya nos damos nuestros gustitos una vez que terminamos la formalidad del disco. En Rosario, como vamos una sola fecha, vamos a hacer un compilado de los 3 discos. Va a ser un show Bien, más largo, bastante largo, le quiero anticipar. porque es bastante. Bueno, sí, porque son 3 discos y nos costaba también dejar afuera canciones, ¿viste? Obviamente algunas tenemos que dejar afuera, porque si no realmente estamos tocando 4 horas, pero vamos a estar tocando muchas canciones de cada disco, hablando de un poco también de la comparativa entre esos álbumes. Ujú. Y es muy lindo tocar esa música, con músicos bárbaros también que me acompañan. La gente se recontracopa. Hago también algunas cosas más allá del análisis, porque yo intento que el análisis no sea una cosa, viste, súper erudita y así como solo para entendidos, digamos. Me Sí. parece que eso es un error, digamos, que ¿no? Se considera muchas veces, sobre todo la teoría musical, como una cosa inabarcable, extrañísima. Y en realidad todos la tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Por ahí no sabemos nombrar las cosas o algo en profundidad, pero sí tenemos mucha más idea de lo que es la música, de lo que transmiten. Entonces, eh, bueno, es muy lindo compartir con la banda todo esto y hacerlo en vivo también con la gente. Hago cantar a la gente, por ejemplo, acordes mayores, menores, suspendidos, para explicar un poco y Para también que la teoría, para que lo la puedan entender. teoría, eso, para que, viste, que en realidad hasta que no lo haces, en un punto no lo terminás de entender. Ujú. Entonces, cuando vos cantás, divido al teatro en 4 voces, por ejemplo, o a veces 3, 4. Es impresionante lo que se arma, porque son 400, 500 personas cantando acordes, eh, y realmente funciona y hay una transformación ahí, se percibe lo que es un acorde suspendido, no sé, eso, ¿no? Esa sonoridad. Entonces, estamos muy felices de poder hacerlo, porque digo, el podcast era una cosa un poco eh, más pasiva de parte del oyente, digamos, ¿no? Porque Sí. estás ahí, lo escuchás. Igual requiere como cierta cosa activa del oído, porque, ¿no? Yo voy Sí, como... a mí me pasó escuchando el podcast, que lo escuché, que me lo devoré en una tarde, porque se te hace muy Wow. ameno, es el lado A, lado B.
El Claro. capítulo más largo fueron 26 minutos, no es algo tan... te hace acompañar. A mí personalmente lo que me pasó es, yo puntualmente aquí trabajo en una radio de música, que tenemos otro formato, es una FM, gitera para otro público, pero me sentí que nunca había escuchado o entendido la música de esa manera, que uno por ahí escucha la música, pero no se pone a analizar todo lo que está detrás, toda esa cocina que lo lograron hacer súper atractivo. O sea, para una persona que por ahí que no es músico, también Ujú. encuentra atractivo ese podcast y dice, ah, mira, estuvo muy bueno. Sí, eso es lo más lindo. Obviamente yo sabía que a los músicos les iba a interesar. Ujú. Siempre hay capas Fito dice un poco esto de que Charlie es como una cebolla, que hay como capas de profundidad, ¿no? Que puedes entenderlo en lo grueso, digamos, y después a Ujú. medida que te vas metiendo siempre encontrás cositas. Pero bueno, más que nada lo pensé para que todo el mundo lo pueda escuchar, disfrutar, comprender. El que no sabe nada de música y el que sabe mucho de música. Así que, bueno, era un poco la idea. Y se logra. Y por suerte se logró. Hay también mucho mérito en las canciones de Charlie, porque Charlie es tan clásico en su manera de componer que Sí, ya te da como una estructura sobre la cual podés analizar y trabajar como muy concreta, ¿viste? Era solo cuestión de ordenarlo. sí. Y esos tres discos puntuales que vos abarcás y que la banda también abarca, Yendo a la cama living, Clicks modernos y Piano bar, son tres clásicos. Por una cuestión generacional, yo no nací en esa época, nací unos años después, pero son tres discos de los cuales conozco la mayoría de las canciones, entonces te pones a tararearlos, a Y es escucharlos y a más fácil, cantarlos. ¿no? Eso hace que sea ¿Se te más hace más? fácil. O sea, analizarlo, si yo te cuento de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky y vos no Sí, la escuchaste nunca, por ahí es más complicado. No es sí, tan complicado en realidad, si te doy algunas herramientas, es como quien te explica un cuadro, ¿no? No sí, sé, las meninas, ¿viste? Y te dicen, mira, en realidad el punto de vista es vos estás pintándolo, wow, ¿viste? Y se te vuela la cabeza porque por ahí nunca lo habías pensado de esa manera. sí, Y pasa lo mismo un poco con la música académica, pero la ventaja de esto es que, bueno, ya lo sabés en realidad. No le pusiste sí. nombre, pero lo has, digamos, escuchado tantas veces que de alguna manera lo conoces muy bien, ¿no? ¿Has hecho análisis también de otros, de otras bandas, no de otros discos, pero sí otros artistas? ¿Por qué puntualmente Charlie y, por ejemplo, no Fito? También se podría haber analizado, no sé, Divididos. ¿Por qué Fito, por qué Charlie, perdón, puntualmente? Mira, esto fue una charla que tuvimos con Julia Mengolini y Fede Vázquez en un bar hace unos Ujú, años atrás. Y yo empecé a contarles cosas, y ellos también son muy fanáticos de esa música, y nos dimos cuenta de que justo esta trilogía daba mucho para un podcast, también por la parte social, política, ¿no? ujú. Eh, y por esto que te decía de que es como una transición muy poderosa y muy vertiginosa que se da en la música de Charlie en estos años. Esa forma, esa diferente manera de encarar cada proyecto, ¿no? En 3 años. Ujú. Obviamente se puede hacer análisis de todo. Yo, de hecho, hice algunos cursos de análisis de rock argentino, por ejemplo, que duraron mes y medio, y, y me encanta hablar de un montón de música, también de música académica. Me gustaría hacer alguno contando cosas de obras clásicas, ¿viste? Ujú. Que me parece que también es algo que estaría bueno acercarlo un poco más a la gente, ¿no? Para Sí. que hay un mundo ahí de sensibilidad que es increíble. Eh, ¿Por qué estos tres? Porque los llevo en el alma, igual que un montón de otros, pero arranqué por estos tres, ¿viste? Y eso fue en 2019, a fin de 2019, y justo cayó la pandemia cuando lo estábamos haciendo, entonces 2/3 del podcast lo armé solo en casa, y, y era muy loco porque justo hablaba yendo de la cama al living, ¿no? Del encierro, que yo, y estábamos todos medio en esa. Sí, Así que esos tres fueron muy especiales, me llevaron mucho tiempo porque lo quería hacer, viste, muy puntilloso. sí. Lo cuento un poco en el podcast, ¿no? Que uso los vinilos también originales, Originales, sí, sí, porque yo quería que se perciba un poco la mezcla y el mastering, digamos, que se hizo en la época, como debería sí, sonar y como no sí. suena, porque lamentablemente justo en esos discos se hizo mal el paso de formato a CD. Eh, entonces, no sé, son muy especiales. Después, a proyectos de hacer cosas hay, Ujú. un montón. Pero bueno, llevan mucho tiempo y yo también, viste, como vos dijiste al principio, escribo también mi música
Sí. y doy clase y arreglo y hago un montón de cosas, entonces bueno, tendría que venir otra pandemia que ojalá que no venga, No, pero sí ojalá que frenemos todos un poco, pero sin pandemia. sí, por favor, quedarnos en casa y poder encarnar. Pensando a Eso. futuro, decir esto, hay otros proyectos. ¿Te meterías nuevamente en un proyecto de este estilo? Es decir, elegir 3 discos o 2 discos de otro artista. ¿Soñás con qué artista? ¿A cuál otro investigar? O desmenuzar en realidad, pues los desmenuzas. Mira, sí, a mí pues, te decía eso de la música académica porque me dan muchas ganas. Sé que por ahí no es tan masivo, tan convocante, pero también le tengo fe. Fito es una persona que siempre me gustó mucho su música, me tocó de muy chico también, igual que la de Charlie. Te diría que antes que la de Charlie, justo el otro día estuvimos en el cumple de Mengolini y tocamos el cancionero, no sé, habíamos tocado 30 canciones de Fito, ponele. Eh, Me gustan las raras también, ¿viste? Cosas de la, cosas que no son tan tocadas. Y de esa música me dan ganas de De contar investigar. algunas cosas. Sí, es que en realidad es investigar un poco, porque medio que ya lo tengo investigado, ¿viste? Es más como ponerse a hacerlo, que es lo que lleva tiempo, la parte técnica. Bajarlo de tu cabeza y todo tu conocimiento, plasmarlo, y también eso de llevarlo a que una persona que puede estar en casa escuchando el Eso, podcast, que no ha pasado por el conservatorio, que lo sí. entienda. Y la parte de bajarlo es lo más difícil. Sí, exacto. ¿Cómo hago para simplificar esto que está en la cabeza? ¿Y cómo hago para explicar, viste, el acorde este, no sé, en el extremo, la florista se emborracha con Legui. ¿Cómo hago para explicar ese acorde de la florista se emborracha? Que es un acorde que no está en la tonalidad. Bueno, a ver, tenemos que Sí, explicar qué es una tonalidad. Bueno, esa cosa sí. medio didáctica y la realización, que es lo que lleva tiempo también. Y Eh, algo que tenía el podcast que lo hacía muy dinámico es que en algún momento ponía, bueno, Charlie lo contaba en una entrevista de tal manera, Sí. el Flaco Spinetta lo contaba en una entrevista de esta manera, también los recortes de Badía, de algunas entrevistas, digamos, hubo un laburo de postproducción y de un recorrido que se nota el cariño con el que lo han hecho. Sí, hubo mucha búsqueda de material. Yo había visto muchas cosas igual. Como fan de Charlie, digamos, Ujú. apenas surgió YouTube, no había tanto como ahora, pero hay muchas de esas entrevistas que las había visto en la tele, inclusive. Sí, Eh, y las recordamos, las de Susana Jiménez, las de Badía. Entonces, sí. era encontrar eso que recordaba y después sí hubo un trabajo de buceo de eso. También para poner un poco de humor, de dialogar un poquito con Charlie, Sí. ¿no? Sí, también tenían estos gags de, bueno, finaliza el momento nerd, termina el Sí, momento nerd acá, y esas cuestiones son amenas. Y también esto de amigarse, yo anoté palabras, viste, que para mí, por ejemplo, son desconocidas, no sé, hablabas de tensión, descanso, riff, nos presentaste a Roland, ¿quién era Roland para Charlie? Armonía en cuarta, son cosas que para alguien que está de afuera es medio chino claro. básico, hablando Sí, sí, ahí en lo común, y logra ser atrapante. Así que en claro. el show vamos a llegar a eso también. Y en el show voy a hablar de eso y un montón de cosas. Voy a hablar de cada canción hablamos, ¿viste? Tocamos el tema. A veces hablamos antes y decimos, bueno, presten atención cuando venga el estribillo, va a pasar esto. Entonces, muchas veces lo mostramos. Lo que es divertido también es que como tenemos la banda, cosa que en el podcast no teníamos, Sí, podemos mostrar. Le puedo decir al bajista que toque con la tecladista la línea de, no sé, superhéroes, ¿viste? Entonces, sí. ¿qué hace el cinte? Que hace una melo re linda. Parecen raro, ¿no? Si lo toco solo, pero esto es, mira mami, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. Es una línea que, obviamente, si yo lo toco en el piano, voy a tocar, mira mami, tratando que se muevan esos pies. Pero lo lindo es eso, es como mostrar las capas de arreglo que hay. Y bueno, Sí, entonces tocan el bajista con la tecladista y nadie más. Y es mucho más sí. fácil para alguien que no entiende de música poder percibir eso cuando se lo mostrás y cuando lo ve también, ¿no? Bien. Bueno, hacer hincapié en esto, la canción Sin Fin, basado en el podcast, vamos a ver en vivo el mismo análisis en la ciudad de Rosario, tener la posibilidad de tener el análisis de los 3 discos, y esto es para gente que esté metida en el mundo de la música, son más que bienvenidos, y todos aquellos amantes de Charlie que lo escuchan, y nada más. Sí, y hay mucha gente que me escribió que no escuchaba a Charlie y empezó a escuchar a Charlie por el podcast. Es muy curioso eso también.
como que claro, viste, se les abrió una cosa de decir, ah, mirá el recurso este que usa acá, ah, esto es tal cosa, qué interesante esto, o que les tocó cierta sensibilidad, porque también, viste, se habla mucho de Charlie y de la música en general, del rock, en los medios como muy la parte farandulera, ¿no? La parte más de la anécdota o de la locura o no sé qué. Sí, de la Bien. pileta y Eso, sí, esa pavada. Y en realidad hay tanto para hablar de la música, sí, con él como un montón de otras personas sí. que trabajaron duro, digamos, con este arte de combinar los sonidos. Entonces, nada, era un poco ese el objetivo y es eso lo que hacemos cuando hacemos la función. Es una celebración de la música, además de que tocamos el disco, o sea, tocamos los discos, que es muy loco eso también. No se escucha muy habitualmente un álbum como fue grabado con los arreglos originales, que Sí. están bastante bien hechos, ¿no? También esa es la otra. Entonces respetamos un poco eso y eso es una experiencia muy linda, sobre todo para la gente que no pudo nunca escucharlo en vivo, por ejemplo. Sí. Tienen, quiero pensar que esto ha llegado a oídos de Charlie, que está al tanto de la existencia de este podcast, de este supergrupo de vos, de Andrés, de Ivana, de Rocío, de Seba Quintanilla. ¿Qué dice Charlie de esta locura? Sí, a Charles le llegó al mes que salió, o sea, en octubre, en su cumpleaños, en octubre del 2020, ya lo había escuchado, me mandaron un video con Mecha, escuchándolo. Wow. eh, sí, estaba muy contento. Charlie, cuando hablas de música, Charlie está contento. Sí, O es un sea, mundo. es que es lo que él hace y lo que hacemos, digamos, todos nosotros, por eso nos divertimos hablando, podemos estar horas hablando de esto y tocando, ¿no? Es lo que es un combustible para nuestra alma, digamos. Y él más que nadie. Entonces, obvio que está muy contento. También sabe que lo estamos haciendo en vivo ahora. El otro día vino la hermana de Charlie por él a vernos. Eh, Wow. Mecha también está ahí. Sí, sí, tenemos el visto bueno, digamos, de toda la Sí. familia y eso nos pone muy contentos también, porque bueno, en el fondo es una especie de homenaje a la música, es una excusa para hablar de música y es un homenaje al laburo que hizo Charlie y me hace muy feliz que le haya llegado tan rápidamente y que lo haya disfrutado. Que está bueno esto, ¿no? Saber que él dio el visto bueno, que está conforme, o sea, que está pulgar para arriba todo más que bien, así que los que están del otro lado leyendo esta nota en Rosario 3, que bueno, que la entrevista esta va a estar ahí sumando contenido, a no perderse este show y a no perderse el podcast. ¿Es necesario escuchar el podcast para ir? No, 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 pero no está mal, no está mal, tenés una porque, previa. bueno, y tenés una previa, tenés más data. Igual Sí. en el show cuento todo, no es que digo, bueno, ustedes ya saben todo, no voy a contar nada. Cuento, bueno, o sea, obviamente explicamos cosas y contamos. Sí, si escuchaste el podcast, por ahí tenés más data, no voy a contar absolutamente todo lo que cuento en el podcast, no tiene sentido. De hecho, Ujú. cuento cosas nuevas que no conté en el podcast, algunas que dejamos afuera. Eh, y de hecho tocamos algunas canciones más que no están en el podcast Muy y bien, por ahí tenemos alguna sorpresita ahí. muy bien, muy bien. ¿Podemos, invitados? No. Tenemos invitados, estamos trabajando a ver cuántos van a ser, porque, o sea, tenemos uno confirmado, que es Ok, Coqui de Bernardi, muy bien. porque el otro día tuvimos una charla muy linda en la radio y me da muchas ganas de que esté y que nos acompañe, así que, bueno, va a venir a cantar una canción y vamos a tener un par de invitados más, Ok. pero no los puedo confirmar. Muy bien. ¿Rosarinos? Sí, Y estamos buscando rosarinos, sí. muy bien. No, Y no sobre se todo lleva sí. nadie en el bus. Ah, bueno, antes de No, Rosario. no, hay tantos músicos y músicas increíbles en Rosario que la verdad que no hace falta Hay llevar nada. suficiente. Hay Sí, material. hay un montón. De hecho, es un poco el plan de este proyecto. Por ejemplo, hoy tocamos acá y viene Benito Cerati y viene la China Roldán, que es rosarina, que está acá, pero eh, entonces, la idea es un poco compartir con músicos y músicas esta música. Y lo hicimos, ya hicimos como 10 12 funciones de este show y siempre tenemos algún invitado o invitada nuevo. Eh, es un poco también la excusa esa, ¿viste? Si alguien viene, si hay algún músico o música que venga al show a verlo, bueno, te subís a cantar un tema. Arriba. Muy Sí, bien. si te dan ganas, digamos, y no es un karaoke, ¿no? Pero sí más o menos si es alguien que conocemos y que
Sí, es un poco la onda esa, compartir y celebrar nuestra música argentina. Muy bien. Seba, ¿algo que quieras agregar para el cierre? Para invitar a los que estén en la ciudad de Rosario que todavía no los convencimos. Y se van a arrepentir si no vienen, o sea, no los voy a convencer, no intentaré convencer a nadie, solo les voy a decir, no sean giles y vengan, porque además no es que no es fácil llevar a toda la banda, ¿no? El alojamiento, el traslado, las comidas. Mm. Entonces, no creo que estemos yendo y viniendo muy seguido, con lo cual es una gran oportunidad esta para ir. Es en un teatro enorme, que está buenísimo. Eso podemos decir que es en el Broadway, que pueden comprar las Sí, entradas en la boletería del teatro, o si no en Tu Ticket, creo, sí, tuticket.com. sí. Y no, realmente lo recomiendo. Yo, si no tuviera que hacer el show, lo iría a ver. Muy bien. Y soy muy exigente, así que esa es mi recomendación. Me encantó. Seba, muchísimas gracias. Nos vemos el 11 de mayo, el jueves, en el Teatro Broadway de San Lorenzo 22-23. Con vos, a la cabeza de todo este equipo, a Andrés Roth, los nombro, aprovecho, en bajo, Ivana Chipirrud en guitarra, Rocío Katz en teclado voces y Sebastián Quintanilla en batería. Sí, por ahí tengamos algún cambio, Ok, pero porque tenemos un equipo grande de músicos y músicas, porque hay muchos que están tocando con mucha gente, entonces es probable que haya algún cambio, pero siempre vamos a sonar con toda, así que muy estamos bien. ensayando para eso Y a, y va a ser un gran show. y a esto los invitados. Y a eso los invitados, Bueno, obviamente, genial. que ahí vemos Seba, qué va a pasar. vemos quién se sube. Y siempre Seba, pasa algo, viste, lo lindo del teatro, siempre pasa algo nuevo y único, entonces, sí, bueno, eso también es hermoso. a sorprendernos. Ujú. Seba, muchísimas gracias por tu tiempo y ya está toda la gente de Rosario invitada. Nos vemos el Bueno, 11. gracias a vos. Adiós. Chao, chao. Hasta el jueves, chao, chao. Adiós.